Existen 4 preguntas que son, a mi juicio, las más importantes que nos podemos hacer. Estas 4 preguntas son: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Dicen que hay más, que son 5, 10, 100 o 1000. Hay muchas preguntas por responder. Pero estas sin duda son las más importantes. Nos darían las claves, si tuviéramos la respuesta correcta, de cuál es el camino a seguir en cada situación y cómo responder en cada momento. Desvelarían y rasgarían el velo de Isis y nos permitirían ver la realidad que hay de fondo en todo lo que es nuestra propia existencia. Pregunte usted al hombre o la mujer más inteligente del planeta y le dará una respuesta. Haga lo mismo y pregunte a la persona más estúpida del planeta y le dará otra totalmente distinta. Vaya usted donde vaya, siempre encontrará respuestas divergentes o con poca tangencialidad, con poco paralelismo, que quizás es lo que quería decir. No obstante, como más que la búsqueda de esas respuestas absolutas, lo que vamos a encontrar son opiniones personales. En este vídeo voy a intentar responder a esas 4 preguntas desde mi punto de vista personal, dando una opinión de lo que yo creo que está sucediendo. Vamos a intentar rasgar el velo de Isis. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Las 4 grandes preguntas, los 4 grandes pilares con los que, si supiéramos las respuestas auténticas, reales y absolutas, créanme que nos llevaríamos una gran sorpresa. Sé que hay hombres sabios, mujeres sabias que han pensado o creído que han llegado a la verdad absoluta sobre estas respuestas. Ni la ciencia es capaz de entenderla, ni, por supuesto, la más intensa de las teologías. Cada una ha sido divergente. La filosofía, la ciencia, las religiones, la metafísica ha trabajado mucho sobre estas 4 preguntas. Pero no hemos encontrado respuestas lo suficientemente firmes o lo suficientemente coherentes como para intentar pensar que aquí se encuentra la verdad. Los hermetistas trabajaban mucho sobre esta idea, pero lo mejor es que nos centremos o intentemos ir directamente a qué es lo que somos. Tenemos aquí a un ser humano. He puesto un hombre y podía haber puesto una mujer. De hecho, luego pondremos a una mujer. La primera de las grandes preguntas es: ¿quiénes somos? El ser humano es una máquina compleja, hartamente compleja. Es una máquina diseñada por una especie de arquitecto que ha sabido recoger la mejor de la tecnología disponible, la más inteligente de todas, y aunarla en el cuerpo humano, en nosotros. Vamos a hacer así. El ser humano no solamente es un cuerpo. El cuerpo del ser humano posiblemente viene de diversas fuentes. Vamos a dibujarlo correctamente. Una de ellas, muy posiblemente, sea de lo que llamamos los primates. En ello, la ciencia tiene toda la razón. Provenimos de los primates. Pero verá usted, estoy convencido que debido a diversas fuentes y características que el propio ser humano no solo viene de los primates, sino viene de un elemento exógeno a los primates, otra inteligencia, una inteligencia superior. Alguien ayudó a diseñarnos en base a lo que existía en nuestro querido planeta, que por entonces quizás eran los primates. Y hubo un intervencionismo. Voy a poner aquí una inteligencia. Sí, hubo una inteligencia. ¿Y qué es lo que hizo esta inteligencia? Esta inteligencia cogió parte del código existente de los primates y cogió parte de su código y decidió crear algo intermedio. Eso que creó fue el ser humano. Ahí nos tenemos.
¿Y cuánto tiempo lleva? ¿Hace cuánto tiempo nos cambiaron? Eso es una buena pregunta. Algunos hablan de 20, 30, 40.000 años. Lo cierto es que hubo una importante modificación. Tal vez las antiguas tradiciones conservan parte del acervo del conocimiento existente sobre nuestros orígenes, quizás recogidos de manera atávica, transferidos a aquellos que son capaces de efectuar viajes astrales, entrar en estados profundos de meditación y poder conectar con esa fuente original que entrega datos muy interesantes sobre el origen del propio ser humano. Pero parece que todo apunta, y esto es una opinión personal, a que efectivamente hubo una inteligencia que intervino. El ser humano es un ser complejo, y digo que es complejo porque, entre otras cuestiones, no solamente estamos construidos de una sola capa, sino que estamos construidos de diversas capas. Vamos a intentar dibujarlo correctamente. Si nosotros pensamos que existe como una especie de aura o campo etérico dentro del propio ser humano, tal vez ese aura o campo etérico, algunos lo han denominado como el alma. Han dicho, este es el alma. Pero no solo existe un alma, un espíritu, sino que parece ser que el ser humano tiene múltiples cuerpos energéticos que efectúan múltiples conexiones y múltiples labores dentro de lo que es la propia biología del ser humano. Quizás esta parte fue implementada en algún punto de la cadena genética para que en esa parte en concreto se suministrase este tipo de cuerpos. Este tipo de cuerpos, vamos a ponerlo así, para que podamos entenderlo. Y digamos que esa parte o esa cadena en la que yo estoy haciendo aquí referencia fue implementada. Los animales es muy posiblemente que tengan también varios de estos cuerpos, tal vez no de manera tan compleja como el ser humano. Pero el ser humano no solo tiene eso, sino que tiene como una especie de fuentes o sistemas de generación de energía. Hagámoslo así bien. Esos fuentes o esos puntos de generación de energía están distribuidos por varias partes de nuestro organismo. Algunos los llaman chakras, otros les entregan otros nombres distintos, pero llevan ahí con nosotros muchísimo tiempo. Y también incluso se habla de un punto de costura que nos une directamente con el universo. El universo nos conectamos a las estrellas, a la Tierra, nos conectamos a todo el universo a través de ese extraño punto que algunos dicen que se encuentra concretamente en esa parte que he marcado. El diseño y la ingeniería necesaria para crear a un ser así ha sido alucinante. Suponemos que esa inteligencia que nos creó para ser esos que somos, cogió parte de su potencial y en fusión decidió crear algo que ni era tan bueno como él, como el original o la inteligencia original, ni era tan malo como aquellos primates. Por que usted me pueda entender debidamente, es como si la inteligencia estuviese colocada aquí. Esto sería un 10 en cuanto a inteligencia y potencial, y en la parte inferior estuviesen los primates, pongamos una P, y aquí estaría el 0. Es como que al ser humano nos hubieran dejado concretamente aquí, en este punto, algo así como que nos han dejado en un 8. Eso quiere decir que si alguien nos diseñó, fue por alguna causa, y ya le digo que no lo hizo por deporte, lo hizo porque el ser humano, para esa inteligencia, es una herramienta. Sí, yo sé que es duro pensar que al final lo único que somos es una mera herramienta más o menos eficiente y con unas características muy determinadas, pero parece ser que todo apunta a esa dirección. Básicamente somos herramientas. Alguien nos diseñó para una función muy concreta que estamos efectuando, unas herramientas humanas. Además, una herramienta inteligente, que eso es algo muy importante porque te permite hacer muchas más cosas. Somos la herramienta inteligente, HI. Por contra, esta inteligencia nos está utilizando y posiblemente nos lleve utilizando
desde el propio diseño del ser humano, a veces más, digamos, públicamente o más evidentemente, e incluso esas inteligencias se mostraban a aquellos habitantes que vivían en la antigüedad, y en estos momentos esas inteligencias están escondidas, ocultas, agazapadas, y operan a través quizás de otros seres humanos que actúan como interface o interfase entre ellos y nosotros. Pero la herramienta inteligente, esta herramienta a la que yo hago referencia, hagámonos aquí, sigue funcionando hoy en día y quizás en estos tiempos que estamos viviendo es cuando mejor o más nos necesitan. Esta herramienta tiene que trabajar muy arduamente para ellos. Hemos construido un mundo con unas infraestructuras increíbles que permiten a esta inteligencia de la que he hablado, en estos momentos, utilizarnos debidamente. Ese es mi punto de vista. Somos herramientas inteligentes. La siguiente de las grandes preguntas es ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra fuente? Si bien he dicho en el punto número 1, ponemos así, que el ser humano viene de dos fuentes. La fuente número 1 proviene del propio ecosistema de nuestro mundo. La fuente número 2 proviene de otro ecosistema que ni siquiera somos capaces de reconocer. Otro mundo en el cual la inteligencia floreció en su momento y en el nuestro no, pero fue sembrada. Hubo una siembra de inteligencia que parece ser que funcionó bastante bien. Este otro mundo es quizás el que nos interesa porque nuestra morfología se parece notablemente a los seres, desde mi punto de vista, que habitan esos mundos. La forma del ser humano, así como su inteligencia, su lógica y, por supuesto, algunas de sus características emocionales y sus cuerpos etéreos, provienen de allí. Si bien es cierto que era muy importante poder entrelazarnos con los seres humanos, con el hábitat de aquí, no basta con construir un animal que pueda funcionar dentro de este ecosistema. Sería respirar su oxígeno, poder comer sus alimentos, poder utilizar su sol y poder utilizar todas aquellas, digamos, que herramientas que había por debajo del ser humano y que son los animales y por supuesto la agricultura. Todos estos elementos fueron diseñados o elegidos para que este ser humano tuviese una importante compatibilidad, una especie de feedback entre ambos para generar finalmente a este ser humano. El ser humano viene principalmente, y como ya he dicho, de este otro mundo. Pero ¿dónde está ese otro mundo? ¿Quiénes son nuestros padres creadores? O por lo menos nuestros padrastros parcialmente, de donde cogemos buena parte de su genética. Es una gran pregunta. En pocos lugares he encontrado la respuesta adecuada, pero si tuviera que decidir uno en concreto, me iría concretamente a la constelación de Lira, y más concretamente de una estrella que se llama Vega. Nosotros procedemos de unos seres que habitaron en un pasado remoto esta estrella. Quizás lo hagan en la actualidad. Vega. Es gracioso ver cómo Carl Sagan, en su libro Contact, cuando la querida doctora Eleanor Arroway descubre la inteligencia de la que se está recibiendo aquel mensaje y el punto de procedencia, y está ubicado concretamente en Vega. Es como que Carl Sagan tuviera algún tipo de conocimiento sobre nuestros orígenes e intentase cerrar el círculo con aquel libro Contact y aquella famosa película de Judy Foster, entre otros, los cuales interpretaban ese papel. Una película que, por cierto, se ciñe mucho al libro y que deja al final del libro sin ser interpretada. Hay como una especie de 5% del libro que no fue recogida en la película. Sospecho que Carl Sagan sabía que veníamos de Vega.
Es un punto de vista, recuerde, esto no es una verdad absoluta, es una opinión. Es más, siempre he llegado a pensar que el propio Carl Sagan pertenecía al llamado Majestic 12, o MJ-12, o grupo de personas, científicos, políticos, militares y toda la élite o el elenco que había en los Estados Unidos cuando se trataba el fenómeno ovni internamente y se intentaba encontrar una estrategia o una solución para el contacto y la comunicación con estos seres. Entre aquellos personajes, sospecho que allá en los años 60-70 se encontraba Carl Sagan. Carl Sagan, quien tiene todos mis respetos, y que me parecía un tipo fantástico. Todavía recuerdo aquella serie magnífica, Cosmos, que yo afanosamente intentaba ver en la televisión y en la que me quedaba totalmente abstraído. Pues sí, Carl Sagan sabía que somos de Vega. Ha habido canalizaciones por parte de otros personajes en nuestro mundo, como pueda ser Morningstar, quien llegó a concluir de que efectivamente el ser humano tal y como es, viene y proviene de Vega. Vamos a continuar con las grandes preguntas. Otra de las grandes preguntas es, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro objeto? Si recordáis, en la primera de las preguntas, ¿quiénes somos?, hice un comentario diciendo que éramos una herramienta. Y si somos una herramienta, es porque el ser humano, al fin de cuentas, está trabajando para alguien. Trabajamos para una inteligencia que desconocemos. Es la única forma en la cual el ser humano podría haber estado trabajando miles de años en una única dirección. Somos una herramienta muy útil. ¿Qué es o cuál es aquello en lo que estamos trabajando? Hay múltiples respuestas. Los antiguos sumerios decían que los Anunnaki, cansados de extraer oro, decidieron hablar con Enki para que diseñase a un muñeco inteligente que hiciese el trabajo por ellos. De ahí que nos creara a nosotros. Tal vez esta respuesta sea parcialmente cierta. Tal vez el oro sea importante y tal vez el oro tenga algo especial que no lo tienen todos los minerales y no es tan fácil de crear o generar. Pero sospecho que hoy en día la búsqueda no es precisamente la de obtener todo el oro posible. Algo se está extrayendo y consiguiendo de nosotros que es muy importante. Algo que quizás se encuentre dentro del propio ser humano. Algo que se encuentre en el propio ecosistema en el que el ser humano vive. Digamos que al vivir en un ecosistema, una serie de elementos de este ecosistema son necesarios y nosotros, como herramienta que somos, los extraemos, lo permitimos y lo fomentamos. Hacemos el trabajo sucio de esa inteligencia. Esa inteligencia no solo quiere parte de nuestra geología, sino que es muy posible, o muy posiblemente quiera parte de la biología de nuestro planeta. También es posible que quiera cosas que ni siquiera nosotros sabemos que existen en este planeta. Vamos a pensar que eso que no existe y que no sabemos qué es, son como una especie de tesoros. Vamos a colocarlos así, con una T. Como una especie de tesoros que hay en nuestro mundo y que ellos, esa inteligencia, ávidamente quiere hacerse con ellos. Sé que muchos me estaréis diciendo, muy bien, esa inteligencia es la misma que nos creó. Posiblemente no. La inteligencia que nos creó nos utilizó en su momento y cuando acabó su labor nos abandonó. Posiblemente la inteligencia que en estos momentos está detrás de ese velo de Isis sea una inteligencia totalmente distinta. Es más, puede que esa inteligencia no sea única, sino que haya múltiples inteligencias que trabajen coordinadamente para obtener el máximo beneficio del ser humano. Y cuando digo máximo beneficio es que para ellos
Todas las partes de nuestro organismo valen, desde las más pequeñas, desde el macrocosmos, las más grandes, el macrocosmos, al microcosmos. Quizás, y nosotros siempre hemos pensado que nuestra Tierra es nuestra, pero lo que yo he llegado a sospechar es que no solo no es nuestra, sino que lo que realmente es nuestro es una parte de la Tierra, mucho más pequeña de lo que nosotros podemos llegar a entender. Tal vez esas otras inteligencias coexistan con nosotros y vivan en un punto al que nosotros no podamos acceder o se intente que nosotros no accedamos. Los antiguos dioses en algún sitio tendrían que morar y sospecho mucho que no era en el espacio, no vivían constantemente en el espacio. Es como que dentro o en otra parte de la Tierra hubiese un reino, ese llamado un reino, al cual nosotros no tenemos acceso. Vivimos en una parte de esa tierra. También sospecho, tengo la impresión de que la superficie de la Tierra solamente es parte de ese hábitat posible. Quizás en el interior de la Tierra se encuentran inmensas cavidades en los cuales grupos o esos grupos de algunas de esas inteligencias estén viviendo en estos momentos. Algún tipo de inmensas cuevas o inmensas cavidades que, si bien la ciencia ficción ha intentado explicarlas, no las ha llegado a entender completamente. El propio Julio Verne habló de Viaje al centro de la Tierra y hablaba de enormes cavernas iluminadas en las cuales tenían incluso ecosistemas y océanos, donde dentro de ellas había como una especie de seres muy adelantados técnicamente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para servir a nuestros amos, para servir a nuestros vigilantes. Estamos aquí para servir a una inteligencia que desconocemos. Esta inteligencia ha creado una organización social tan perfectamente planificada que es imposible que se escape nada de su control. Para controlarnos utiliza a otros seres humanos que quizás puede o tal vez esté hibridado o estén hibridados con ellos. Otros seres humanos que se vendan fácilmente a los intereses de esta inteligencia que desconocemos. La organización social que hay en estos momentos está perfectamente diseñada y planificada para que ese servicio cada vez sea más óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos esclavos inconscientes. ¿Puede ser esto cierto? Como he dicho antes, es un punto de vista. Pero mire usted a su alrededor. Observe las noticias, lo que ocurre últimamente, lo que ocurrió hace 1000 años y lo que pudo ocurrir hace unos 4000. Vea el vector o la dirección que sigue el ser humano y quizás llegue a la conclusión de que estamos dando vueltas a un mismo círculo del que no salimos. Como si una inteligencia dijese, ellos se tienen que quedar dentro de este círculo que aquí bien hemos dibujado y dentro de este círculo tienen que trabajar para nosotros. Y desde luego ahora con la técnica que hemos creado y diseñado, somos herramientas mucho más óptimas. Esta es su hora, es la hora de la cosecha. Continuemos. Otra de las grandes preguntas es ¿a dónde vamos? Es una buena pregunta y de la cual podemos encontrar importantes respuestas en algunas de las filosofías orientales. Quizás son las que más arduamente han trabajado en a dónde vamos. Las religiones abrahámicas se han quedado muy cortas en intentar responder esta respuesta, a saber por qué. Pero en la antigua filosofía oriental nos entrega algo que aparece incluso en la bandera de la India. ¿De qué estoy hablando? Seguro que en cuanto lo dibuje lo vais a entender. Si observáis y sois observadores, veréis que en la bandera de la India hay una rueda de un carro. No es que sea un maravilloso dibujo, pero bueno, más o menos es algo así. Esta sería la rueda del samsara.
El samsara no es un sitio muy interesante para nosotros, porque es una rueda en la que nosotros nacemos, crecemos, morimos, nacemos, crecemos, morimos, en una especie de ciclo que nunca termina. Bueno, en realidad es un ciclo que terminaría en un punto, pero desde luego no parece que acabe. Como que lleváramos dentro de esa rueda del samsara muchísimos años. Alguien ha hecho que crezcamos y muramos constantemente para, no sé si seguir alimentando a esta inteligencia o es tal vez nuestro planeta como inteligencia la que ha producido este ciclo para que sigamos sembrando la vida dentro de él. Pero sí que es cierto que ya es extraño de que las antiguas filosofías lo que hacían era colocar a un demonio que sostenía esta rueda. Sí, por lo general dibujaban a una especie de demonio que con sus fauces mantenía esta rueda y con sus garras la tenía apoderada. Esto lo podéis encontrar en todas las representaciones en las que busquéis la rueda del samsara. ¿Quién era este misterioso demonio que tenía agarrado con sus fauces a la rueda del samsara? Pues ni más ni menos que Mara. Mara era una misteriosa, extraña diosa cuya función era mantenernos allí, tenernos en esa irrealidad. Además se llamaba Mara. Mara, Matrix, Mara. Alguien decidió que dentro de esa rueda es donde debíamos estar. Si te portas mal, el fin de tus días se acercará, daremos otro giro a la rueda y volverás a nacer con toda la mente borrada. ¿Os acordáis de aquel libro, aquel vídeo en el que hablaba de no bebas de las aguas del Leteo, bebe de las aguas del Mnemosine, el río del olvido? Sí, Mara. Ahí está, impidiendo que salgamos. Según Buda, la única forma de salir de esta rueda era con la iluminación. La iluminación era un interesante estado de conciencia en el cual el ser humano exaltaba su espíritu hasta un punto muy elevado y era capaz de entrar en una comprensión de cuál era el camino que debía seguir para abandonar este círculo y digamos que alejarnos de este desagradable demonio que nos tenía encarcelados, quizás para ir a nuevos mundos o quizás para descubrir nuevas realidades. Aquí estaba lo que se llamaba o lo que se podía denominar la salida, ese nirvana, esa salida del samsara. Sin embargo, aquí nos encontramos. Salir del samsara no era fácil. Salir de allí, de esa rueda infinita, era muy complejo. Y además la complejidad aumentaba cuando tenemos que tener en cuenta que la vida del ser humano estaba limitada a un tiempo lo suficientemente corto como para que nunca pudiéramos alcanzar ese conocimiento, como que nos quedásemos arañando la posibilidad de la salida de este samsara. Si el ser humano hubiera vivido 1000 años como vivían los antiguos descendientes de los Nefilim, bueno, ya sabéis, tal vez hubiéramos tenido la posibilidad de exaltar nuestro espíritu dentro de ese nirvana, pero como solemos vivir 90, 80 y pico años, 100, no nos da tiempo a ser o a pasar a la liga profesional. Siempre somos amateur, con el hándicap de que la rueda del samsara borraba tu memoria. Otra vez, cada vez que nacíamos, aprender los palitos a sumar, el lenguaje, amigos, empezar de cero. Se puede repetir 1.000.000 de veces sin que el ser humano encuentre la fórmula adecuada para alcanzar esa iluminación. En realidad, ese a dónde vamos es a ninguna parte si no somos capaces de alcanzar ese punto de iluminación del que tanto se habla, ese conocimiento sagrado, profundo, que solamente unos pocos eran capaces de dominar. Quizás muchos de vosotros os habéis quedado con un sabor agridulce. O sea que somos esclavos, que vivimos en un reino que ni siquiera es nuestro.
y estamos trabajando arduamente para que alguien nos coseche y nos utilice. Y mientras tanto nosotros, dentro de un ciclo eterno, del que parece que no salimos nunca, seguimos alimentando a nuestros controladores. El ser humano tiene características muy especiales que le pueden hacer salir de ese punto. Una de ellas es su origen divino. Recordemos que parte de la naturaleza o la esencia del ser humano proviene de unos creadores que nos entregaron algo muy importante: la capacidad de poder cambiar nuestro destino. Es algo así como, oh, muy bien, tú puedes ser mi señor y puedes ser mi amo, pero solamente lo serás si yo dejo que tú seas el que tome el control de mi vida. Tener y obtener el control de tu vida es una labor ardua, no es fácil. Y además requiere un cierto trabajo. Hay muchas técnicas para, si bien no salirse de la rueda del samsara, pero vivir muy bien dentro de la rueda del samsara. Obtener interesantes frutos y, por supuesto, exaltar esa capacidad espiritual que nosotros tenemos. Y es más, exaltar esa magia y ese poder divino que nosotros tenemos. A alguien no le gusta que tengamos esa capacidad. Alguien se está encargando arduamente de que esas antiguas tradiciones y esas antiguas ideas que hablaban sobre el potencial humano se alejen de nuestra mente. Nos quedemos en un mundo cientificista en el cual la única prueba que existe de lo que están demostrando solamente obedece en muchas ocasiones a los intereses de aquellos probadores. Aquellos que nos dicen esto es lo correcto y esto es lo que debe ser, tienen intereses en que así sea. ¿No se ha pensado usted, o no ha llegado usted a pensar, que ni siquiera en estos momentos la ciencia es capaz de explicar correctamente por qué una bicicleta no se cae hacia la derecha o hacia la izquierda cuando camina en línea recta de manera correcta? No, no lo saben. Hay muchas cosas que la ciencia desconoce. No sabe los fundamentos básicos de la gravedad. Sí sabe sus efectos y que la gravedad existe, pero no sabe el origen. Si supiera en origen, sería capaz de reproducirla y sin embargo no puede. No podemos hacer generadores de gravedad. O por lo menos nosotros creemos que nadie en estos momentos pueda hacerlo. Nuestra ciencia es muy limitada. Básicamente lo que sabemos proviene de unos 100 años acá. Y tiene un toquecito de soberbia. Intenta imponer su dogma cientificista aprovechando los intereses económicos de muchas corporaciones y grupos financieros quienes trabajan en feedback para que esa ciencia alimente la economía de aquellos hombres y mujeres poderosos y mientras tanto esos grupos poderosos alimenten la economía de todos aquellos científicos alineados con el poder. A fecha de hoy me atrevería a decir que me fío más de un científico del que no hay o no existe ningún interés creado para poder llegar a una u otra teoría que de aquel que tiene fuertes e importantes vínculos para desarrollar una u otra teoría. Es algo así como si yo creo una organización para, no sé, curar a aquellas personas que tienen alopecia y a esa organización le entrego 20.000 millones de euros. ¿Cree que en algún momento esa organización dejará de investigar y descubrirá algo? No, porque sabe que el alimento económico de su financiación y de su existencia nace del propio problema. Si desaparece el problema, desaparece la organización. Por tanto, nunca llegará a investigar aquello para lo que fue creada. Lo que hará será darle pequeños avances, pequeñas esperanzas, con las cuales usted sobreviva. Es una especie de zanahoria delante del caballo. El ser humano es muy fácil de engañar. Lo único que hace falta es alguien importante, un medio de comunicación poderoso, hace falta el apoyo por parte de una serie de grupos muy concretos para que aquello que sale de su boca, independientemente de que no obedezca a lo que nace de su pensamiento, sea absorbido por esos millones y millones de espectadores que atónitos ven las proposiciones y las ideas que nos entregan, algunas de ellas, si no decir la mayoría, absurdas.
En estos momentos se pueden tomar muchas decisiones para cambiar el mundo. Y efectivamente se están tomando muchas decisiones para cambiar el mundo, pero cambiar el mundo en un punto donde nadie quiere estar. En un punto donde todo el esfuerzo, los intereses, trabajo, deontología e incluso, me atrevería a decir, que hasta la moral humana es o va a ser destruido. Tan importante es esto que hasta intentan colocar a la historia dentro de un segundo plano. Tan importante es que intentan que los niños no estudien demasiado, ya que el conocimiento lo que hará será que ese rebaño sea más difícil de controlar. Todas las estrategias que se están colocando y sobre las cuales se está operando están destinadas a que ese esclavo cada vez sea más eficiente, más esclavo y se aleje de cualquier posibilidad de descubrir su estatus. Pero recuerde, solamente es esclavo el que quiere ser esclavo. Yo no quiero ser esclavo. Vivo en la rueda del samsara, utilizo mi poder personal y hago todo lo posible para estar al margen de todos esos poderes establecidos que pretenden hacer de mí una herramienta. ¿Quiere usted seguir siendo una herramienta o quiere usted ser un ser divino, autárquico de sus decisiones y con una capacidad para crear su destino fantástica? Es ahí donde se debe colocar. Usted es un ente divino, creado con la más alta tecnología que la propia naturaleza y el universo puede dar. Sus capacidades van mucho más allá de lo que les han dicho o de lo que te han dicho. Utiliza, aprende y descubre esas capacidades y salte de esa rueda del samsara. Que tus amos no vean en ti una herramienta óptima y oportuna, así como eficaz. Es más, que tus amos ni siquiera te vean. Lo dejo en este punto, espero que el vídeo os haya gustado y nos permita, desde mi personal punto de vista, tener tal vez una perspectiva más amplia de lo que ocurre. Yo no le digo que coja todo, tampoco le digo que no coja nada. Quédese con aquello que le parezca sensato, coherente y que tiene sentido. Lo dejo en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.